Y esta tarde el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se reunirá con los referentes de las entidades agropecuarias reunidas en la mesa de enlace. Buscarán, a través de esa conversación, destrabar un posible conflicto por la suba de las retenciones a la soja, que parece ser inminente por algunos gestos que ya se han visto, como el cierre del registro de operadores de granos que sucedió la jornada de ayer, y los rumores que también van creciendo a lo largo de estos días sobre un anuncio que podría darse el domingo. En la provincia de Córdoba ya se está viviendo esto también con mucho malestar y sobre todo analizando los números de lo que podría implicar una suba en las retenciones a la soja, que es el principal producto que tiene nuestra provincia. Según la calculadora de la Bolsa de Cereales de Córdoba, con una retención del 35%, directamente la ganancia del productor se reduciría a cero, porque hoy los productores tienen un 39% de impuestos en lo que producen y un 61% de costos de producción. Esto deja, por supuesto, con un margen cero de ganancia si se estimara una retención del 35%. Se está hablando de un 33%, por lo que la rentabilidad del productor en la provincia de Córdoba sería ínfima en caso de confirmarse lo que a esta hora, tenemos que decirlo, es un rumor muy fuerte. Pero vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con Gonzalo Augusto, que es economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, ha sido quien ha elaborado, entre otras cuestiones, estas estimaciones que hablan de una situación muy complicada, un panorama muy poco alentador para los productores cordobeses. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín, para vos y toda la audiencia ahí de Río Cuarto. Bueno, ¿esto es así? Si aumentan las retenciones, ¿los productores cordobeses se quedan sin rentabilidad? Bueno, así es un estudio que nosotros estábamos haciendo y estábamos analizando de cómo podía llegar a ser la rentabilidad con distintos niveles de derechos de exportación. La verdad es que cuando ya se cruzó el 30%, el escenario era bastante complicado, pero cuando ahora ya vemos el 33%, la situación se pone muy complicada y perjudica a muchos productores. Bueno, veíamos allí... A nivel provincial, con el 30%, la rentabilidad era del 3,5%, y con este nuevo escenario estamos hablando del 0,5%, prácticamente nula la rentabilidad, y eso promedio Córdoba. Pero cuando nos vamos a Río Cuarto, ahí la situación es diferente, ya que la rentabilidad se transformaría en negativa, como en gran parte del norte provincial, el centro y algunos departamentos del este, como San Justo. Bueno, veíamos ahí en las estimaciones que ustedes han dado a conocer, más del 60% de lo que se produce va destinado para cubrir los costos de producción, pero hay casi un 40% que tiene que ver con los impuestos. ¿Esto es determinante a la hora de la pérdida de rentabilidad? Totalmente determinante. Acá tenemos un socio que es el Estado, que es sin riesgo, se lleva una gran parte de la producción, en este caso, como mostramos el caso de la soja, el 40%, pero el maíz es un caso similar. Y lo que no se contempla esto es que estamos hablando de un porcentaje de derecho de exportación sobre el precio, en un contexto donde los precios de los granos están en niveles bastante bajos y la soja es la más perjudicada. En los últimos meses estamos viendo cómo el precio de la soja está en niveles muy bajos, y las perspectivas que hay para adelante es que se mantengan en esos niveles, no hay perspectivas de aumento. Bueno, tenemos el coronavirus, por ejemplo, lo que es la gripe porcina africana, y por otro lado Brasil, que va a tener la super cosecha de soja, la cosecha de soja más grande de su historia, y esto obviamente pone un componente bajista al mercado, lo cual hace que el precio sea bastante bajo, sumado a una retención del 33%, como puede llegar a aplicarse, así que el productor se quede con dólares, en 210, 215 dólares por tonelada. Claro, es imposible trazar un paralelismo con la situación que ya vivió el campo y el gobierno en el año 2008, con aquel conflicto tan extenso también derivado de las retenciones, pero con estos números vos estás hablando de un valor de la soja que apenas supera los $200. En aquel entonces, en algún momento la soja había llegado a los $600. Claro, así es. En lo que tenemos el periodo 2008, 2012 también tuvimos muy buenos precios de la soja, donde los precios promedios, para que se den una idea, están entre 470,
$490 la tonelada. Sin embargo, hubo excepciones donde incluso se acuerdan de la soja $600, que fueron los menos, pero en resumen tuvimos muy buenos precios. Y hoy estamos hablando de precios de exportación de la soja de $340, $330 por tonelada. Cuando vemos el precio disponible, en ese momento el productor sojero capaz que podía llegar a recibir alrededor de más de $300 por tonelada. Hoy estamos hablando, como te decía recién, de 210, 215. Entonces, en este contexto, un 33% contra un 35% en esa época, la verdad que es muy diferente y perjudica mucho al productor, que ya viene bastante golpeado, y a su vez que también es muy importante resaltar que todos estos cálculos son con rendimientos promedios. Si nosotros estamos hablando de una campaña que sea menor a lo normal, como puede suceder en el sector agrícola, la rentabilidad sería mucho más baja. ¿Y qué están percibiendo ustedes por parte de los productores? Porque un productor que mire con atención los números o haga los números finos acerca de lo que le deja al final de año, con una rentabilidad cero o del 0, algo, o del 1%, probablemente diga: no puedo seguir produciendo o no puedo seguir invirtiendo en esto. Y bueno, va a haber una serie de consecuencias de este tipo de políticas, y creo que la principal es una descapitalización del sector agropecuario a través de una caída en el valor de la tierra, porque si yo lo que puedo producir es su precio más bajo, entonces el valor de la tierra va a disminuir. Y por otro lado, que eso no tengo dudas, que va a haber un ajuste en lo que es el tema de fertilización, aplicación de tecnología, y eso a la larga incide en la producción o en la sustentabilidad de nuestros suelos. Así que eso es lo que pasa. Veamos el caso del trigo, donde cuando le sacaron las retenciones y dejaron de intervenirlo, tuvimos un incremento en la producción en el área sembrada que nos permitió recuperar un lugar en el mundo que habíamos perdido, y venimos de 4 años con producciones récord. Entonces, de nuevo, con estas intervenciones es replantear, el productor va a tener que replantear su negocio, porque de esta forma los números lamentablemente no le van a cerrar, y principalmente en las zonas marginales, donde los rendimientos son mucho más volátiles y tenés una distancia al puerto mucho más larga que otra zona más favorecida, como por ejemplo que puede ser el sudeste de la provincia. Bueno, para seguirlo con atención a este tema, parece estar ya confirmado que va a haber un aumento de las retenciones y que a partir de ahora surgirán también nuevas tensiones en esta relación. Gonzalo, te agradecemos por este reporte. Muchas gracias a ustedes, Martín, que tengan buena jornada. Bueno, y a propósito de la tensión entre el campo y el gobierno, a pesar de que hoy hay una reunión entre el Ministerio de Agricultura y los referentes de las entidades del campo, ya hay convocatorias a tractorazos que en la provincia de Córdoba comenzarían a realizarse en los próximos días. Las redes sociales están hablando de un tractorazo convocado para este fin de semana en la localidad de Belville, donde hay un grupo de productores autoconvocados que son muy fuertes y que están con muchísimo malestar por este tipo de anuncios. 29F es la convocatoria a este tractorazo allí en Belville, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Así están invitando a este tractorazo en los accesos a la autopista de la Ruta 9, 16:30 horas para este 29 de febrero. Pero también en Córdoba están convocando tractorazo para el próximo 5 de marzo, en este caso a las 8 de la mañana. La convocatoria dice: partimos desde el cruce C45 y Ruta 36, esto es el cruce de Alto Fierro, y planean recorrer en tractores el centro de la ciudad de Córdoba y llegar hasta el Panal, hasta la sede del gobierno de Córdoba, para entregar un petitorio al gobernador Juan Schiaretti.